Buen día, estimada tutora. Mi nombre es Karina Carrascal. En esta ocasión vamos a hablar sobre los procesos centrales metabólicos y producción de energía. Hago parte del grupo número 3 de bioquímica. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la importancia del ciclo de Krebs, también llamado ciclo de ácido cítrico o ciclo de ácido tricarboxílico, que tienen estos dos nombres, pero significa lo mismo. Es una molécula metabólica fundamental en los seres vivos y su importancia radica en varias funciones clave, como la producción de energía, que es una de las principales vías por las que las células obtienen energía. Oxida moléculas de acetil, CoA, que es un derivado de carbohidratos, lípidos y proteínas para producir NADH y FADH2, que transportan electrones a la cadena de transportes electrónicos generando ATP. Están los intermediarios metabólicos, que proporcionan compuestos intermedios utilizados para la síntesis de aminoácidos, bases nitrogenadas, hemos y otros metabolitos esenciales. Ejemplo, acetoglutarato y oxaloacetato, precursores para aminoácidos. Está la integración del metabolismo, que actúa como un punto de convergencia del catabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas. También participa en el anabolismo, siendo una ruta anfiobólica, que cumple funciones catabólicas y anabólicas. Está la generación de CO2 metabólico, que es una fuente principal de CO2 producido durante la respiración celular, el cual es eliminado por los pulmones. Y está la central metabólica, que está finalmente regulado por la energía celular ATP y ADP, disponibilidad de oxígeno y necesidades biosintéticos, asegurando el equilibrio entre producción y demanda energética. A continuación le damos el paso a nuestro compañero, que nos va a hablar sobre las reacciones del ciclo de Krebs. Muchas gracias, doctora. Buenas, mi nombre es Moisés de Laos Vargas. Yo les voy a hablar de las reacciones del ciclo de Krebs. Incluye un esquema circular con los nombres de los compuestos y enzimas. Acetil CoA, MAT oxalocetato, citrato, sintesa, condensación. Citrato, isocitrato, aconitasa, deshidratación. Isocitrato, cetoglutarato, oxidación. Cetoglutarato, descarbonización oxidativa. Suconil CoA, transferencia de fosfato. Succinato, fumarato, oxidación. Fumarato malato, oxidación. Y malatato, oxilocetato, oxidación. Importancia y función de la fosforización oxidativa. Función principal. Es la etapa final de la respiración celular, donde se produce la mayor parte del ATP. Se lleva a cabo en la membrana interna de la mitocondria. ¿Cómo funciona? NADH y FADH a la 2 sobre 2 generados en el ciclo de Krebs donan electrones a la cadena de transporte electrónico. El paso de electrones a través de los complejos mitocondriales genera un gradiente de proteínas. Los protones regresan a la matriz a través del ATP sintesa, que usa esta energía para sintetizar el ATP a partir del ADP más PI. Importancia biológica. Produce hasta 34 ATP por molécula de glucosa. Eficiencia energética. Permite a las células aeróbicas mantener procesos vitales como la contracción muscular, síntesis de biomoléculas y transporte activo. Es esencial para el metabolismo energético de los organismos superiores. Gracias. Bueno, mi nombre es Jesús David González Acarín y te voy a hablar sobre los complejos mitocondriales. Complejo 1. NADH deshidrogenasa. Recibe electrones de NADH, los transfiere a la ubiquinana, bombea hidrógeno más al espacio intermembrana. Complejo 2. Succinato deshidrogenasa. Recibe electrones de FADH hidrógeno 2 del ciclo de Krebs. También los transfiere a la ubiquinana,
no bombea hidrógeno más. Complejo 3. Complejo citocromo BC1. Transfiere electrones desde la ubiquinol U-hidrógeno 2 al citocromo C. Bombea hidrógeno más al espacio intermembrana. Complejo 4. Citocromo C. Oxidasa. Recibe electrones del citocromo C, los transfiere al hidrógeno oxígeno 2 que se reduce a agua, H2O. Bombea hidrógeno más al espacio intermembrana. Los complejos mitocondriales forman la cadena de transporte de electrones en la membrana interna de la mitocondria. Su función principal es transportar electrones y bombear protones hidrógeno más para generar la ATP. Gracias. Muy buenas, reciban un cordial saludo. Mi nombre es Abigail Mendoza y estaré hablando de la estructura y funcionamiento de la ATP sintasa. Cada una de las células tiene una máquina capaz de fabricar energía a una velocidad impresionante. Esto es gracias a la ATP sintasa. Esta es una enzima ubicada en la membrana interna de la mitocondria y su trabajo es sintetizar ATP, la molécula energética principal, utilizando la energía del gradiente de protones. En su estructura, la ATP sintasa está formada por dos partes principales. La primera se llama F0. Está insertada en la membrana interna y forma un canal por donde pasan los protones. La segunda parte es F1 y se encuentra en la matriz mitocondrial y contiene los sitios activos donde se forma el ATP. El funcionamiento de la ATP sintasa, los protones que son los iones de hidrógeno, fluyen desde el espacio de la intermembrana hacia la matriz mitocondrial a través de F0. Ese flujo va a hacer girar la parte de la enzima como si fuera una turbina y esa energía mecánica se va a transferir a F1, provocando así cambios en su estructura que permiten que el ADP y el fosfato inorgánico se unan y así formen ATP. La importancia que tiene la ATP sintasa es que genera la mayor parte del ATP que usan nuestras células. Puede generar hasta 100 moléculas por segundo por cada enzima activa. Es el paso final y también el más eficiente de toda la respiración celular aeróbica. Buenas, mi nombre es Yaceli Verdugo Peña, soy estudiante de Ingeniería de Alimentos de la UNAD y hago parte del grupo 3 de Bioquímica. A continuación les hablaré sobre el rendimiento energético en números de ATP. El catabolismo de diferentes compuestos energéticos como la isomaltosa, un tipo de glucosa, y el ácido butírico, un ácido graso de 4 carbonos, produce diferentes cantidades de ATP, la molécula energética clave en las células. Catabolismo de la isomaltosa, glucólisis. La glucólisis es el primer paso en el metabolismo de la isomaltosa, donde una molécula de glucosa se descompone en dos moléculas de piruvato. Durante este proceso se generan dos ATP, dos NAD. Los NAD son transportadores de electrones que jugarán un papel importante más adelante en la producción de ATP. Conversión de piruvato a acetil-CoA. Cada uno de los dos piruvatos se convierte en una molécula de acetil-CoA, lo que genera dos NAD adicionales, uno por cada piruvato. Ciclo de Krebs. Cada acetil-CoA ingresa al ciclo de Krebs un conjunto de reacciones que produce energía. Por cada acetil-CoA que entra, se generan 3 NAD, un FAT y un GTP, equivalente a un ATP. Dado que se generan dos acetil-CoA de glucosa, el ciclo se completa dos veces, resultando en un total de 6 NAD, 2 FAT y 2 ATP. Cadena de transporte de electrones. Los NAD y FAT generadores se utilizan en la cadena transportadora de electrones, donde se produce la mayor parte del ATP. Cada NAD puede generar aproximadamente 2.5 de ATP y cada FAT aproximadamente 1.5 de ATP. Sumando todo, se estima que el catabolismo completo de una molécula de glucosa produce entre 30 y 32 ATP. Catabolismo de ácido urítico.
Beta-oxidación. El ácido urítico se descompone en dos moléculas de acetil-CoA a través de un proceso llamado beta-oxidación. Por cada corte de dos carbones se produce un NAD y un FAD. Ciclo de Krebs. Similar al catabolismo de la isomaltosa, cada acetil-CoA entra en el ciclo de Krebs. Por cada acetil-CoA se producen 3 NAD, un FAD y un ATP. Para 2 acetil-CoA se obtienen 6 NAD, 2 FAD y un ATP. Rendimiento estimado. En el rendimiento estimado. En la cadena transportadora de electrones, cada NAD genera aproximadamente 2.5 de ATP y cada FAD 1.5 ATP. Por lo tanto, el total estimado de ATP producido por una molécula de ácido butírico es de aproximadamente 22 ATP. Comparación de rendimiento. El catabolismo de la isomaltosa produce más ATP, de 30 a 32 ATP, en comparación con el ácido butírico, que es igual a 22 ATP, debido a su mayor número de carbonos y a la producción adicional de transportadores de electrones, NAD y FAD. Ambos procesos comparten rutas metabólicas similares por la isomaltosa al ser un carbohidrato más complejo. Resulta en una mayor eficiencia en la generación de energía. En resumen, la diferencia en el rendimiento energético entre la isomaltosa y el ácido butírico se debe a la estructura química de las moléculas y a las reacciones metabólicas involucradas. La isomaltosa, al tener más carbonos, permite producir más ATP a través de los procesos de glucólisis, ciclo de Krebs y la cadena de transporte de electrones. Muchas gracias.